Un enorme placer nuevamente poder llegar a sus hogares a través de su programa Pantalla Redonda, donde siempre tocamos temas de interés, sociales, educativos. Hoy vamos a realizar un programa especial para todos ustedes. Considero de que como guatemaltecos debemos de conocer parte de nuestra historia. Hace mucho tiempo, durante 36 años en nuestro país, hubo un enfrentamiento armado. Hoy van a estar haciendo una exposición y aparte de eso también va a haber un tema acerca del tejido de la justicia desde la verdad. Exhumaciones en la antigua base de la zona militar número 21, ahora conocida como el Creón Paz. Hoy vamos a estar conociendo este tema y de igual forma nuestros expositores estará a cargo de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala. Así que vamos a conocer un poquito más de ese tema y pues que ustedes le puedan tener un poquito más de interés y conocer la historia que vivimos en nuestro país. Así que los invito, veamos. Sean todos bienvenidos a este evento que organizaron que fue organizado por Antropología Forense, que es una institución especializada en el trabajo antropológico forense. Desde principios de los años 90 empezó a realizar exhumaciones en diferentes lugares del país. En el caso de Cobán, actualmente se encuentra a cargo de las exhumaciones que se están llevando a cabo en Creón Paz. Agradecemos la participación de Edgar Hernández y le dejamos en el uso de la palabra. Él tendrá bien hacer la presentación y la ponencia de las exhumaciones en la antigua base militar de Cobán, que ahora se conoce como Creón Paz. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, para nosotros es un gusto venir a presentar el producto de nuestro trabajo que se está realizando en el antiguo destacamento militar número 21, la zona militar número 21, ahora que lo pasa. Bueno, para empezar la ponencia la voy a dividir en dos partes. La primera va a ser la parte de qué es lo que hace realmente la Fundación y cómo lo realiza, para que ustedes comprendan un poquito cómo se está realizando el trabajo y cómo pasa. Entonces, bueno, para empezar, lo primero es establecer lo que es la Fundación, como dijo la presentadora, es una institución no gubernamental que se encarga del estudio de las investigaciones antropológicas por víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Para la Fundación de Antropología Forense es una institución en la cual se complementa de varias disciplinas, tal como la antropología social, antropología forense y la genética. ¿Perdón? En el caso de la antropología social, es la que se encarga de recabar toda la información de las víctimas, y son antropólogos forenses los que se encargan de hacer este tipo de entrevistas y en donde les preguntan todo acerca de las personas que fallecieron, ya sea, por ejemplo, si les hacía falta, ¿qué les digo? Algún diente, alguna pieza dental, o por ejemplo, si en vida la persona tuvo ¿qué le digo? Se quebró algún hueso, ¿verdad? Y todos esos factores nos van a servir a nosotros para posteriormente poder identificar a las personas, ¿verdad? Y eso es el objetivo de la antropología social. Bueno, y también la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia todos los objetos para poder establecer lo que pasó con anterioridad. En este caso, pues, no ha pasado mucho tiempo, pero igual las técnicas de arqueología nos sirven para poder recuperar todos los vestigios que nosotros encontramos.
de una forma adecuada, ¿verdad? Por medio del registro fotográfico, registro por medio de fichas, etcétera, ¿verdad? Ahora, en laboratorio, el propósito del laboratorio, esta es la fase de la antropología forense, ¿verdad? Que se dedica y la que se hace en laboratorio en la Fundación de Antropología Forense, en la cual su objetivo es determinar el sexo, la edad y estatura de las osamentas que hemos encontrado en campo, ¿verdad? Así como establecer la probable causa de muerte. Todos estas tres áreas, la antropología social, la arqueología y la antropología, posteriormente se comparan todos los datos de estas tres áreas para poder hacer una identificación previa. Y posteriormente viene lo que es, aquí está lo de la identificación. Se puede identificar a una persona también por una dentadura o como le dije, ¿verdad? Puede ser de que se haya quebrado algún hueso y que durante la investigación de antropología, durante el análisis de los huesos, esa fractura es visible, entonces se puede establecer que esa persona es la que andábamos buscando en un momento. Quiero presentarles a doña Amanda Quejlas, quien tendrá bien darnos su testimonio. Luego, seguidamente, doña Amanda al joven Otto. Gracias. Muy buenas tardes. Pues la verdad, pues yo estoy agradecida por la invitación que me han hecho y aquí me cuento sobre el caso de mi hermano que fue secuestrado el 8 de noviembre del año 81. Yo recuerdo muy bien que fue la G2, la Policía Nacional y el Ejército, comisionado militar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo los vi. Fue frente a la casa. Yo me encontraba sola y no estaba mi mamá. Pero cuando yo salí a la calle, cabal, vi al señor comisionado. Pero en este momento no puedo mencionar nombre. Quizás más adelante. Y el señor comisionado señalando a la casa. Pero en ese momento no dije que por qué estaba señalando a la casa. Y cabal venía, ahí se paró cerca de la casa, se paró el comisionado militar, andaba junto con su hijo. Y venía el carro, un carro rojo, pero lastimosamente porque no le dije a mi mamá en ese rato porque mi mamá andaba en el mercado. Y ya después, al ratito, fue a dar la vuelta a la cuadra donde vivimos. El piloto era la policía y la G2 era la acompañante. Y hasta así se animaron a quedarse enfrente de la casa. Y vieron quién estaba ahí en la casa, porque ellos ya sabían a qué iban, que se andaban en busca de mi hermano. Pero cuando fue ese día, ese momento, pasó el carro y luego me di cuenta que era la policía y G2. Pero al siguiente día nos dijeron, hubo testigos cómo fue cuando se llevaron a mi hermano. Pero fue hasta el siguiente día. Ese momento no lo supimos. Ese día, el 8 de noviembre, nunca supimos que mi hermano había secuestrado. Hasta el siguiente día, mi mamá mandó a mi hermano Oscar
a preguntar porque eran amigos. Aprovecharon de él porque mi hermano Julio eran amigos con la Policía Nacional. Y nunca dijimos nosotros que la policía lo iban a secuestrar a mi hermano, que eran cómplices con la P2. Y después pasaron días, 2 días, llegaron a la base militar mis papás y mi mamá. Llegaron junto con el señor Don Carlos, pero ahí no les dieron razón. ¿Que por qué? Aquí no ha entrado nadie, aquí no permitimos entrar a personas. Así que vengan a buscar a la policía si es que fue la policía que entró. No nos dieron respuesta. ¿Qué había pasado con mi hermano? Hasta los 2 meses llegó una señora, supuestamente es mamá de un señor. Le fue a decir a mi mamá que mi hermano se encontraba en la zona. Pero la verdad, hasta aquí no sabemos nada. Y después, mi mamá, ella feliz porque supo algo, ya tenía noticias, pero no fue así. Y a los 7 meses llegaban a buscar a mis papás. Y recuerdo muy bien, un día 9 de julio fue cuando fueron secuestrados ellos. Pues la verdad yo quisiera compartir con ustedes parte de lo que sucedió con mi señor padre, ¿verdad? Perdonen si en algún momento se me quiebra la voz, pero cabalmente el 13 de enero del año 83, estamos hablando de 30 años y ya un par de meses, que mi papá desapareció de manera ilegal, ¿verdad? Así que cerramos hasta la fecha de hoy donde puedan estar. Sin embargo, déjenme contarles que en el año 2012, en el mes de marzo, tuve a bien recibir la noticia de que en lo que fue la zona militar número 21 estaban haciendo exhumaciones. Yo no sé, o quizás todos hemos recibido alguna buena noticia o alguna mala noticia algún día en nuestras vidas, pero esa vez recibí esa noticia y lo primero que hice fue contarle a mi mamá, a mi hermano, y llamé a mi familia por parte de mi papá Garchán para indicarles si sabían de esa noticia. Fue una alegría y una tristeza al mismo tiempo. Una alegría porque algo me decía de que en ese lugar podrían estar los restos de mi padre, y una mala de que nunca apareciera en ese lugar, que seguiría con esta incógnita. Sin pensarlo mucho, ese mismo día o el día siguiente, no recuerdo muy bien, juntamente con Ana Rutilia, que es mi tía, pues nos fuimos a Creón Paz, motivados, ilusionados, esperanzados en que pudiéramos encontrar los restos de mi padre. Fuimos de manera muy acelerada porque es una noticia que uno a veces espera, ¿verdad? Llegamos al lugar y la sorpresa fue de que nos encontramos con varios problemas. Uno fue el ingreso a las instalaciones de Creón Paz, un área muy restringida, nos pidieron sus documentos de identificación, nos hicieron la famosa revista, eso era revisarnos de pies a cabeza, apagar teléfonos celulares, presentar el DPI o la cédula, y aquel que no tuviera cédula no podía entrar. Entonces fue una cuestión muy dura, ¿verdad? Como si estuviéramos en época de guerra cuando realmente estábamos en una época de paz. Sin embargo, logramos sacar esas circunstancias de nuestro camino, esperamos casi todo el día, prestamos nuestro testimonio, dimos nuestra muestra de salida para el cotejo del ADN, y igual no logramos contener el llanto en ese momento. Al menos yo soy muy chillón. Vimos también a mucha gente que llegó con la ilusión de que en algún momento
pudiera aparecer en familiares tanto han buscado durante más de 30 años en algunos casos. Después nos involucramos de lleno en el seguimiento a este proceso. Fue así de que también tuvimos la idea, junto con mi tía, de que los testimonios y la muestra de ADN de los familiares no se hiciera en las instalaciones de Don Paz, porque estábamos bajo el control militar en ese lugar. Y es así que se plantearon ideas de traer el lugar acá a lo que es el convento, para que las personas se sintieran cómodas al prestar su testimonio, porque estando allá es algo aberrante, ¿no? Es intimidatorio por parte de los militares, y las personas muchas veces como que omiten detalles de cómo fue que el familiar desapareció en aquel entonces. Otra gran noticia que nos ha sacudido a nosotros como familia, al menos en San Cristóbal, que es donde yo vivo, es que por lo menos el 25 de enero de este año 2013 fue ya enterrada una persona dignamente, ¿verdad? O sea, es decir, que ya hoy un resultado positivo, una persona como don Enrique Katsuk, que él desapareció en el año 82 en San Cristóbal y apareció muerto acá en León Paz. Entonces, yo creo que uno como persona tiene muchas expectativas, tiene muchas esperanzas de encontrar a su ser querido, y así como lo dijo la compañera acá, cuando uno queda huérfano, cuando uno queda sin padre, sin madre, sin embargo es difícil vivir. Creo que con el sacrificio de muchas personas, de mis familiares, pues estamos hoy en día acá presentes. Espero que ustedes como estudiantes de la universidad, como personas, como profesionales, pues tengan a bien recordar esta historia, porque es triste y lamentable que en el sistema educativo no nos cuenten este dolor. Nos cuentan las historias de los conquistadores, la historia de los vencedores, pero no nos cuentan la historia de los que sufrimos en carne propia estas aberraciones. Y la verdad que hoy me bajaron lágrimas nuevamente al estar en una exposición de una organización en donde participó un antropólogo que ha hecho trabajo en lo que es el área Ixil, y las mismas formas de tortura que se sufrieron allá también se han sufrido acá por parte de nuestros familiares, sin tener ningún tipo de rencor hacia nadie. Hay una frase que me ha gustado bastante y la escuché en una película, quizás algunos y algunas lo han escuchado, y creo que es lo que yo siento en este momento. Dice la frase que algunos vivos deberían estar muertos y algunos muertos deberían estar vivos, y creo que de los muertos que están ahora, mi papá debería estar vivo hoy. Gracias. Pues buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a Amanda y a Otto que me acompañan aquí en la mesa. Contarles que luego de la exposición que nos ha presentado Edgar de la Fundación de Antropología Forense, que también le agradecemos mucho su apoyo para haberla presentado esta noche aquí con ustedes, quisimos tener este pequeño espacio aquí para, por un lado, presentar los testimonios de Amanda y Otto, que así como ellos han presentado sus testimonios, podríamos pasar todavía muchas horas escuchando los testimonios de muchos otros y de muchas otras que han sufrido la violencia del conflicto armado interno, pero bueno, por el tiempo, en esta ocasión los invitamos solo a ellos dos, para que, por un lado, con la exposición de Edgar, vemos todo el proceso y toda la experiencia de lo que ha significado el trabajo de exhumaciones en Guatemala, y por el otro lado, desde las vivencias y desde la experiencia de los familiares de las víctimas desaparecidas o asesinadas durante el conflicto armado interno, pues también podemos conocer lo que significa y el impacto o los diferentes impactos que la violencia del conflicto dejó en cientos de familias guatemaltecas, y esa es la razón principal por haberles invitado. Agradecerles mucho su testimonio y compartir
sus palabras en este espacio, porque sabemos que no es sencillo, que es un tema muy difícil, que no es fácil compartirlo así públicamente. Entonces les damos un agradecimiento muy especial por haber aceptado el participar. Y bueno, por mi parte, preparé unas reflexiones que, como decía Otilia, pues el título es Tejiendo la Justicia desde la Verdad, que fue el nombre con el que denominamos este foro. También agradecer a todos ustedes que nos acompañan esta noche, organizaciones, personas independientes, los medios de comunicación que también les convocamos porque consideramos muy importante que estos temas se conozcan a nivel de la sociedad en general, en particular en este caso de la sociedad en Cobán. Entonces también agradecerles su participación, a los diferentes representantes de organizaciones de víctimas que también nos acompañan esta noche, y contarles que bueno, yo trabajo en Impunity Watch, que es la organización con la que coordinamos esta actividad, y varias organizaciones o algunas organizaciones en Cobán también nos apoyaron en diferentes actividades para poder llevarla a cabo, y se los agradecemos profundamente. Contarles que Impunity Watch es una institución que nació en Holanda, en Europa, y actualmente tiene trabajo en Burundi, que es un lugar en África, y acá en Guatemala. Trabajan en diferentes lados en el tema de justicia de transición, con la intención de conocer y poder comparar cómo se ha afrontado toda esta experiencia derivada de las guerras en los países. Y entonces, así como acá en Guatemala tenemos mucha experiencia, mucha historia de dolor, pero también mucha historia de lucha porque se haga justicia, igual en Burundi y otros países también diferentes organizaciones que han sufrido las guerras están impulsando estos procesos por la justicia, y esa es la razón de que la institución trabaje en dos países particularmente. Y siempre en las presentaciones aclaramos que bueno, es una institución que lleva su nombre en inglés, Impunity Watch, pero que traducimos el nombre, o siempre lo explicamos públicamente, como en la traducción al español, explicándolo como un observatorio contra la impunidad, ya que con su trabajo pues busca contribuir a la reducción de la impunidad vivida en los países afectados por las guerras, y donde los casos de las graves violaciones a derechos humanos son muchos. Entonces su trabajo busca contribuir a reducir esos niveles de impunidad en nuestros países que han sufrido esas violaciones a derechos humanos, y a la vez pues con este proceso de búsqueda de justicia y de reducción de la impunidad contribuir a construir los estados democráticos, que es lo que al fin de cuentas se espera con este trabajo de la justicia de transición, de que llegue un momento en que como sociedad logremos superar toda la impunidad que todavía existe, y lleguemos a un momento en que este trabajo ya no tengamos que realizarlo porque haya sido resuelto. Aunque sabemos que es difícil, que falta mucho para eso, es una de las intenciones, y para eso es que trabajamos. Cuando hablamos de la justicia de transición, pues en general son los temas que abordamos son la verdad, la justicia y la reparación. Y estos tres elementos de la justicia de transición pueden verse como separados. Sin embargo, lo que planteamos es que al ponerlos juntos, o al ponerlos uno a la par del otro o articulados entre ellos, contribuimos a articular o a construir un tejido, un camino hacia lo que en la institución le llamamos la no repetición. Que la no repetición pues lo que hace es esa búsqueda de medidas y de mecanismos que aseguren que nunca más en los países que han sufrido guerras, o en Guatemala nunca más
vuelvan a ocurrir crímenes y violaciones a derechos humanos como las ocurridas durante el conflicto armado interno. Este es en general el compromiso de trabajo que el Unity Watch tiene en Guatemala. Y de manera especial quiero comentar que otro compromiso de trabajo y razón por la cual estamos realizando este foro y otras actividades que realizamos es que tenemos un compromiso para acompañar a los familiares, a las víctimas, a las organizaciones de víctimas, para fortalecerlas, acompañarlas en su proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación en Guatemala. Es un compromiso que tenemos y pues trabajamos para ello, para que sea un compromiso que efectivamente tenga resultados de apoyo y de fortalecimiento para las organizaciones de víctimas. Y bueno, para entrar como en más detalle de las reflexiones que he preparado, contarles que consideramos muy importante presentar ante ustedes estas reflexiones que derivan de un informe que les vamos a entregar a la salida. Teníamos la intención de entregárselos cuando entraran, pero todavía no los teníamos en la mesa. Les pedimos disculpas por eso, pero ahora que salgan les pedimos que pasen recibiendo un juego de informes que el Unity Watch ha trabajado en los últimos meses, y uno de esos informes se llama Verdad Histórica en Guatemala, un paso al costado. Este informe pues aborda dentro de otros temas, principalmente el tema que aborda es sobre la verdad en Guatemala. Y dentro del tema de verdad, para estas reflexiones quisimos centrarnos en el tema de las personas desaparecidas, porque es un tema que está muy vinculado con el trabajo de las exhumaciones. Además del tema de personas desaparecidas, también el informe aborda el tema de la búsqueda de la niñez desaparecida, que también hay muchos niños y niñas que fueron desaparecidos durante el conflicto armado interno, y el tema de los mecanismos para la averiguación del paradero de las víctimas del conflicto armado interno. Que, como decía, las exhumaciones es uno de las acciones que se realizan para saber del paradero de las víctimas del conflicto. Y pues hoy, esta noche que nos encontramos aquí en la ciudad de Cobán, quisimos además profundizar específicamente en el tema de las exhumaciones que se realizan en el Creón Paz, que fue la ponencia central, y quisimos profundizar en ese tema por el impacto que tiene el hecho de que las exhumaciones en el Creón Paz son, por un lado, de una dimensión muy grande. Al principio, cuando se planteó, cuando las organizaciones plantearon esa posibilidad de hacer las investigaciones en el Creón Paz, lo que se decía es que ahí no había nada, que eran mentiras, que podían entrar y buscar, que no iban a encontrar nada. Sin embargo, ya con la exposición pudimos ver el nivel, el grado de los diferentes casos que ya en el Creón Paz se han encontrado. 535 osamentas nos informan que al día de hoy se han encontrado. Y el caso entonces es un caso muy cercano, que lo que nos demuestra, además de todos esos elementos que nos informaba Edna, en general, lo que nos demuestra el caso de las exhumaciones en el Creón Paz es la verdad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. Y es una verdad que por décadas se ha negado a la sociedad guatemalteca, a pesar de que la verdad es un derecho, no solo de las víctimas directas del conflicto armado interno, sino también de la sociedad en su conjunto. Y por eso es que consideramos importante presentar este tema ante ustedes, ante la sociedad en Cobán especialmente. Y compartirles que ha sido después de los conflictos armados o de los periodos marcados por la represión que a nivel internacional existe un consenso sobre el derecho de la sociedad y de las víctimas a conocer la verdad,
a saber de lo ocurrido de los familiares, y en este sentido pues la Comisión, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que el derecho a la verdad se encuentra implícito en el artículo 1.1 de esta convención, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se expresa que para garantizar los derechos del futuro, y esa frase es muy importante, para garantizar los derechos del futuro, la sociedad debe aprender de los abusos cometidos en el pasado. Por ese motivo, el derecho a la verdad implica tanto un derecho individual, es decir, de las víctimas, de los familiares directos de víctimas de conflicto armado, pero también es un derecho de la sociedad. Para quienes conocen el trabajo de psicología, estábamos conversando con un compañero de la institución, y él ponía un ejemplo que me pareció muy bueno para reflejar por qué es que defendemos y repetimos tanto que es importante conocer del pasado de conocer del pasado, de la verdad, para superar los traumas y los sufrimientos y los daños y los impactos del conflicto. Y él lo ponía en el ejemplo de cuando las personas van con el psicólogo. Y él dice, cuando uno va al psicólogo, el psicólogo o la psicóloga, ¿qué es lo que pregunta? No pregunta qué quiero mañana, qué estoy pensando para pasado mañana, qué quiero del futuro, sino pregunta cómo fue nuestro pasado. Para en ese pasado encontrar los traumas, las heridas, entender por qué hoy somos lo que somos, por qué vivimos como vivimos, y entonces ese es el método, entendemos ese hoy a través de conocer qué fue el pasado que vivimos, y me pareció un ejemplo muy bueno para entender por qué es que insistimos en que solo conociendo ese pasado vamos a poder entonces sanar heridas y entender por qué en nuestra sociedad actualmente estamos como estamos y pensar de qué formas podemos ir superando. Y bueno, entonces aparte del ejemplo les comentaba que vemos como dos dimensiones del derecho a la verdad: una dimensión individual que hace referencia específica a ese derecho a la verdad que tienen los familiares sobrevivientes de las víctimas. Ese es el nivel individual, pero en esta ocasión queremos enfatizar la importancia de la otra dimensión del derecho a la verdad, que es la dimensión colectiva, que la sociedad, como sociedad aquí en Cobán, como sociedad de Guatemala, tenemos el derecho de saber la verdad, de saber lo que ocurrió, porque estos son los pasos fundamentales para los otros dos temas de trabajo, que son justicia y reparación. Y es por ello que el foro lo hemos nombrado como Tejiendo la Justicia desde la Verdad. Pues hoy la sociedad aquí en Cobán, como en Guatemala, podemos observar los hechos a partir de comprender, de conocer de forma directa y de forma cercana cómo fueron esos hechos. Y si hablamos de Cobán, en el caso de esta noche, pues hemos estado hablando de Creo en Paz, pero a nivel nacional podemos referir también el juicio que ahorita se está llevando en Guatemala por genocidio, justicia por genocidio, en el juicio contra los altos mandos del ejército. Y son ejemplos de esas formas de verdad a partir de las cuales podemos construir o podemos tejer la justicia y la reparación para la sociedad y para las víctimas. Además de esto, pues importante también recordar que la verdad y la justicia, y sobre esto quería como hacer especial énfasis por encontrarnos en Cobán, donde sabemos que hay diferentes grupos étnicos, Achí, Poconchí, Quechí, podrán haber otros de los que han migrado también por el conflicto, y decir que todo este tema de la verdad y la justicia también es importante verlo no solo en la dimensión de los vivos, de los que estamos aquí hoy, sino que son temas que trascienden a los familiares sobrevivientes, porque
de acuerdo a la cultura maya ante la muerte, que así se llama un libro que se trabajó aquí en las Verapazas y que lo trabajó Fernando Suazo, antropólogo, pues de acuerdo a la cultura maya ante la muerte, existe una conexión profunda entre los vivos y los muertos. Y para unos y para otros, en esta vida no habrá paz mientras no se sepa dónde están los familiares y qué pasó con ellos. Y esto es muy importante. En concordancia con este sentir de la cultura maya ante la muerte y con la historia del terror del conflicto armado en Guatemala, pues el trabajo por la verdad y la justicia creemos que está siempre acompañado de los vivos, de los desaparecidos, de los asesinados y de todos aquellos que no están aquí hoy, como Otto terminaba su testimonio. Y no están aquí hoy porque se les negó el derecho de la vida, el derecho del futuro, el derecho de trabajar por su sociedad, el derecho de construir una Guatemala distinta, y por eso es que no están aquí hoy. Y entonces en este trabajo por la verdad y la justicia, todos ellos, vivos o desaparecidos, porque no sabemos dónde están presentes en este trabajo. Y esto digo que quería hacer especial énfasis porque es parte de esta cosmovisión que nos caracteriza a Guatemala y que la vamos asumiendo de manera general, yo creo que cada vez más, y que eso es bueno para entender que existe esa conexión y entender la importancia de todo este trabajo por la verdad y la justicia, porque, como decía, los familiares asesinados no están en paz, los familiares sobrevivientes tampoco, y mientras estos temas no se resuelvan, esas heridas siguen abiertas. Por eso es tan importante seguir trabajando en ellas. Para ir concluyendo, entonces, decir que todo este trabajo por la búsqueda de los desaparecidos, por las exhumaciones, representa un importante avance. Tal vez todavía nos falta mucho, pero representa un importante avance sobre la justicia de transición en Guatemala, porque a través de todo este trabajo es que vamos logrando, o se va logrando, que se identifiquen a los restos de los desaparecidos, que se localicen los cementerios clandestinos, varios de ellos, como hemos visto, ubicados en destacamentos o zonas o antiguas zonas militares. Y como se señala en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memoria de Silencio, las exhumaciones son un acto de justicia y un acto de reparación en sí mismo y pasos fundamentales para emprender el camino de la reconciliación. Dice la Comisión que es un acto de justicia porque es parte del derecho a conocer la verdad y contribuye a conocer el paradero de los desaparecidos, y que es un acto de reparación porque permite dignificar a las víctimas y permite que estas víctimas sean inhumadas de acuerdo a las ceremonias propias de la cultura, para poder darles pues una sepultura digna, como es un derecho de todo ser humano aquí y en cualquier parte de nuestro planeta. Pues muchas gracias. Esas eran las reflexiones preparadas para concluir el foro, el evento de esta noche. Bueno, pues ya ves, después de haber escuchado el foro, nos encontramos acá con Glenda, que nos va a compartir un poquito acerca de algunas preguntas que le vamos a hacer después de la actividad. Me llama mucho la atención lo que usted decía acerca de que ustedes tienen el acompañamiento hacia las víctimas, pero mi pregunta sería, ¿ustedes también están en la búsqueda de esas personas que han sido afectadas a través del conflicto armado? Nuestro trabajo, como decía, es de acompañamiento a las organizaciones de víctimas. Esto lo que significa es aportarles con el conocimiento de qué significa todo este trabajo de la justicia de transición, de la verdad, de la no repetición, de la justicia, de la reparación, y fortalecerlas para que las organizaciones estén más activas y más claras de todo este trabajo. Sin embargo, el trabajo específico técnico de la búsqueda de las personas desaparecidas lo llevan otras organizaciones. Nuestro trabajo es más apoyo, acompañamiento, el estar en actividades que a veces las organizaciones realizan y sobre todo pues fortalecerlas en el conocimiento de los temas de la justicia de transición. Pero voy a ser un poquito engreído con la pregunta, ¿pero qué beneficio trae poder acompañar a esas víctimas durante este proceso de la búsqueda de las personas desaparecidas?
Bueno, en primera instancia diría que más allá de beneficio o no beneficio, un punto muy importante de responder a su pregunta es, como decía en el foro, la falta de solidaridad de la sociedad hacia las víctimas del conflicto armado, hacia los familiares sobrevivientes, hacia sus procesos de búsqueda de justicia, porque por mucho tiempo se han sentido solos o la sociedad les hemos dejado solos, luchando por una justicia como si solo a ellos compitiera esa lucha por la justicia. Y ese es un paso que todavía nos hace falta mucho en Guatemala, de hacer entender socialmente que nuestro acompañamiento como sociedad, nuestra solidaridad como sociedad con las organizaciones de víctimas es importante, no solo como soporte para ellas, sino como una actitud de sociedad respecto de atender lo que ha pasado en su historia. Es que le hago la pregunta porque habrá personas allá en casa que nos estarán diciendo, bueno, ¿y qué beneficio trae eso? Y de igual forma viene la pregunta ahora. Usted hablaba acerca de que si se llega a lograr esto, como que habría una reconciliación entre la sociedad y el gobierno. Podríamos decir entonces que todavía hay un conflicto entre el gobierno y la sociedad que ha sido afectada. Yo me baso en lo que usted nos comentaba casi ya de último en su discurso. Yo creo que el conflicto no es entre gobierno y sociedad, y es mucho más amplio. Comentaba en la exposición que, por ejemplo, en Guatemala, desde muchos años atrás se ha negado que los hechos del conflicto sucedieron, por ejemplo, y hay una buena parte de la sociedad que ha aceptado este discurso, que ha aceptado que se diga que lo que pasó fue mentira. Y un paso hacia la reconciliación es reconocer que muchos otros ciudadanos, hermanos, hermanas, comunitarios, fueron dañados, fueron víctimas y sufrieron los hechos de la guerra. Entonces, esa reconciliación, uno de los primeros pasos de esa reconciliación es ese reconocimiento de la verdad de los hechos. Y por eso digo que yo lo veo, o lo vemos mucho más allá de un conflicto entre sociedad y gobierno. Es un conflicto, en todo caso, son diferencias entre toda la sociedad, que eso implica los diferentes grupos sociales, incluyendo el gobierno o las distintas dependencias de Estado. Bueno, con la primera pregunta que yo le decía de que si ustedes buscaban a las víctimas, decía que no, que simplemente hay un acompañamiento. Pero después de la presentación de Edgar, el forense de Guatemala, yo le preguntaba a él de que qué hacen con las personas donde no hay una persona que reclame a una osamenta. ¿Cuál sería entonces el mensaje para los que nos están viendo en casa y todavía no tienen como aquel interés de decir yo perdí un familiar y voy a ir a que me hagan la prueba de ADN? Porque él me decía, se van a enterrar como XX, pero si hay una organización, que en este caso son ustedes, que van a tener el apoyo de ustedes, ¿qué mensaje les daría a ellos? Pues, en primer lugar, seguir las recomendaciones de la Fundación de Antropología Forense, que es acercarse a la Fundación, dar las muestras, para que ahí en la base de datos la Fundación pueda tener las muestras de ADN y así facilitar el proceso de búsqueda. Eso por un lado. Pero por el otro lado también está el Programa Nacional de Resarcimiento, que se denomina, o que debiera ser el Programa Nacional de Reparación. Sí. Y el programa tiene también la obligación de atender a las víctimas sobrevivientes, a los familiares sobrevivientes. Entonces también pueden llegar con el programa, dar su testimonio, que el programa tiene la obligación por mandato de atender y darle seguimiento a todos estos casos. Y aparte hay otra serie de organizaciones que acompañan estos procesos. Por ejemplo, la FAMDEGUA, que es Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, es una de las organizaciones que ha hecho un trabajo importante y de hecho son quienes han acompañado este proceso de exhumaciones en Creonpaz. Una última pregunta, ¿por dónde se pueden localizar o dónde los pueden encontrar a ustedes como organización? Tenemos una página, que aquí están los datos, www.impunitywatch.org. En la página
pueden encontrar las diferentes investigaciones que se han realizado, ahí se pueden bajar y buscar todos los datos. Y también ahí vamos subiendo noticias de los avances sobre justicia de transición en Guatemala, y ahí pueden entonces ustedes encontrar más información, o quienes nos escuchan, quienes nos ven. Bueno, pues le agradecemos a Glenda por su participación en esta noche. Es muy importante el hecho en Guatemala, donde ya podemos decir sí existió genocidio en nuestro país. Está clara las pruebas. Nosotros le agradecemos a ustedes que nos están viendo en casa. Le agradecemos, Glenda, por esta presentación también. Y esperamos que nos puedan acompañar también en nuestro próximo programa de Pantalla Redonda. Que con el peso en la cabeza caminas a enterrar eso que amabas. Camina, no vas sola. Comparte en 30 cuerpos tu desgracia. Caminas con el dulce y triste peso al sol de esta mañana. Pasaron 11 años de vacío desde que te robaron la esperanza. 11 años preguntando. Callaban tras la sombra del poder los asesinos. Las montañas en torno a Rabinal callaban, escondiendo la muerte en sus entrañas. Las manos compasivas de amigos solidarios hurgaron en las milpas de todo este país y fueron recobrando los restos de las víctimas. Sus nombres y apellidos, esperando que tú y quienes les querían vinieran a ponerles su mortaja. Hasta que anoche, al fin, pieza tras pieza, tus dedos resignados pudieron componer un trozo de la vida que faltaba. Esos ojos mojados, hundiéndose serenos en la caja, son los ojos de horror con que despierta de todos sus verdugos Guatemala. Quisiste componer la historia rota y al final tomaste entre tus manos los restos de esa vida que se escapa.
Ya clavan los ataúdes. Que el eco de esos golpes despierte las conciencias de los indiferentes. Ya las ponen al hombro, a la cabeza, y sacan a la luz 31 cajas. Y van de pueblo en pueblo, pregonando, están aquí los muertos que faltaban. Y van de pueblo en pueblo, y las gentes no acaban de creerse que aquello que están viendo es, sí, eso. Lo que hicieron las botas y las armas que afirman defender el suelo patrio. ¿Defenderlo? ¿De quién? Si ellos mismos han sido la única amenaza. Los ataúdes, mujer, se van posando a la sombra del templo. Les abrazan las puertas de la iglesia buscando, al menos, la última respuesta. Y su fachada, como un grito de cal, se eleva al cielo. Mira, mujer, que el copal en este último viaje te acompaña, que el abuelo despacio agita el incensario que en sus manos parece una balanza. Balanza donde pesa el amor y la injusticia, y que al menos se eleve un humo de esperanza. Ya cargan el camión de flores y recuerdos y se inicia la marcha. Es largo y escabroso el último camino. Quieren que dure más y que los pueblos, contemplando su paso, se enteren de una vez de lo que pasa. Y a su paso se abren los ojos y las puertas, y se abren las conciencias. Y las cámaras abren de par en par al mundo entero su asombrado objetivo, a ver si de una vez baja el mundo del limbo, alza los brazos y los une a la lucha de los guatemaltecos, de los que día a día intentan con su sangre que brote la justicia social en Guatemala. Aquí, el último altar les da cobijo, la iglesia, que otras veces se olvidara del pobre masacrado, hoy es Iglesia Pueblo, y ya no se resigna ni se calla. Y pregunta ¿por qué? ¿Y quiénes los mataron? O
让第三的Jesús，就那个我的第3的那个Jesús，从其他的这个底下的rabinal, todo rabinal, no solo la aldea de Chichutá, es un cementerio clandestino. Queremos perdonar los que seguimos a Jesús, pero ¿a quién? Queremos dar un abrazo para perdonar, pero ¿a quién si no se enseña? ¿A quién? Queremos regalar el perdón, pero hace falta que alguien llore diciendo, perdóname mi hermano, perdóname porque estaba loco. Entonces se va a curar la llaga de la humanidad. Solo ese día se va a curar la llaga de los corazones y de las arterias de la humanidad. Y la marimba en sus manos pregunta, y sus tablas vibrando parecen ser los mismos huesos que reviven y cantan. Se abrió la procesión, mujer, al cementerio. Ya termina esta larga mañana. El pueblo que se apiña en el camino, en su último camino, consciente te acompaña. Ya reposan los restos en lo hondo. Los nombres, los recuerdos se pegan a la tabla. XX, muertos desconocidos. Ya los conoce Dios, duerman en calma. Caer la tierra y esconderlos. Pero ahora tú, mujer, no detengas la marcha. Hay que seguir buscando por los montes los restos escondidos. Hay que abrir las heridas y las tumbas para curar las llagas.
Hay que cargar, marchando, con la historia, porque sobre las flores y las cajas veremos cómo crece verde milpa, con elotes y paz para una vida nueva en Guatemala.